Preguntas, comentarios al final de las dos. Es el turno de José Luis Luna Torres, de origen Naasavi, mixteco. José Luis Luna Torres es licenciado en danza folclórica por la Escuela Nacional de Danza Folclórica del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Su tema de interés es el estudio de las manifestaciones dancísticas, realizando trabajos de investigación en la región mixteca de la montaña del estado de Guerrero desde 2020 y de donde surgió la tesis La danza de moros y cristianos, Señor de los Trabajos, en la comunidad de San Pablo Atzompan, Metlactonoc, Guerrero, desarrollando y analizando el sistema de conquista de la variante de moros y cristianos de dicha comunidad, y con el cual ha participado en diferentes coloquios, como el segundo coloquio sobre estudios de danza tradicional, perspectivas y metodologías para el estudio de las tradiciones dancísticas, organizado por la ENDF, y el segundo encuentro de investigación dancística Nazul Valle Castañeda, organizado por el Festival Internacional de Danza 4 Agua, 9 Conejo y el posgrado en Ciencias Antropológicas de la ENA. Colaboró en el registro y organización del acervo Fonadán en el Centro de Información y Documentación CID Alberto Beltrán y participó en la creación de materiales de apoyo monográficos para los cursos de verano en 2023 organizados por la ENDF. Y además yo quisiera agregar públicamente que José Luis fue el encargado de rastrear un archivo de la danza de tocotines que la comunidad de Atempan, Puebla, a la cual no había tenido acceso desde los años 80, y gracias a este rastreo y facilitación que José Luis tuvo a bien, pues este año ese diálogo, esos coloquios se pudieron reinsertar, y bueno, pues con la feliz noticia de que quizá este año ya podamos tener la caída de corona junto con todo el diálogo. Muchas gracias, José Luis. Por parte de la gente de Atempan y bueno, por parte de nosotros, muchas gracias por tu trabajo. Buenos días a todos. Primero que nada, pues agradecerlos por los que están aquí presentes. Agradecer a todos los que están aquí presentes vía presencial y a los que nos siguen por Facebook. De la misma manera, agradecer al maestro Honorio González Rivera y a Dan González Olea, que son los encargados de la danza con la que he estado trabajando en estos años. Pues bueno. La exégesis entre ritualidad, montañas y santos en la danza de moros y cristianos de la Mixteca de Guerrero. Este trabajo es una propuesta de corte etnográfico como resultado de un trabajo anterior. Siguiente, por favor. Encaminado hacia el análisis propuesto por Jesús Jáuregui y Carlo Bonfiglioli en 1996 para los casos de las danzas de conquista, dando prioridad en el presente trabajo el análisis del complejo dancístico ideológico exegético. De acuerdo con lo anterior, durante la exposición de la presente propuesta se identifican, describen y analizan los elementos que permiten acercarnos a una relación entre el fenómeno dancístico de moros y cristianos de la montaña de Guerrero y la práctica ritual de petición de lluvias, práctica que da identidad y origen a la comunidad Naasavi, conocidos como mixtecos de Guerrero. Por su sentido analítico y etnográfico, el presente trabajo se desarrolla a partir de la metodología cualitativa, que de acuerdo con Ramírez 2018, se define como el conjunto de procedimientos que nos permiten llegar a datos descriptivos con los cuales podemos comprender perspectivas de las personas o de la persona, así como los fenómenos en los cuales se encuentra inmerso y así llegar a la forma en la que estos perciben sus realidades, teniendo siempre presente trabajo de observación. El presente trabajo se sustenta en la historia de vida de los hacedores de la danza, en este caso moros y cristianos, antecedentes históricos de la nación Ñusavi o mixtecos o el pueblo de la lluvia, así como las principales celebraciones religiosas presentes en este grupo cultural asociadas a la ritualidad de petición de lluvias
tomando como base trabajos de investigación previo a en estas comunidades y sus diferentes celebraciones y cotidianidades. La labor de interpretación de textos, siguiente por favor. La labor de interpretación de textos ha sido y es uno de los trabajos empleados hasta en la actualidad, específicamente en la religión, para poder llegar a un mensaje inmerso en los textos dados, especialmente religiosos, y por qué no también haciendo una comparativa en lo que es en carácter dramático, como lo es la danza, partiendo desde la hermenéutica como ciencia de las reglas exegéticas con un sentido espiritual, así como la exégesis con un enfoque literal del texto, en este caso el desarrollo etnodramático de la danza y una lectio divina a partir del contexto religioso en el que se ejecuta la danza de moros y cristianos en la montaña de Guerrero. El presente escrito no busca plantear la realidad de las cosas, sino cuestionar lo que el cuerpo, el fenómeno dancístico y la historia misma presenta en cada momento, poniendo en evidencia el alcance reflexivo que el investigador o investigadores pueden llegar a implementar a partir de ciertos elementos superficiales y algunos elementos inmersos en la danza. De acuerdo con González 2017, la exégesis se define como, abro cita, el proceso de interpretar un texto de tal manera que el lector introduce sus ideas generalmente de manera subjetiva, cierro cita, partiendo de una interpretación crítica y completa, mayormente de textos religiosos, y teniendo siempre presente la base de sacar hacia afuera o extraer de, esto es, a partir de un texto ya establecido, de ahí yo genero mis ideas, más no yo genero una idea y la sobrepongo en ese texto. Umbarsky 2022 plantea que el enfoque exegético adquiere mucha relevancia en el estudio de los textos antiguos y sagrados como lo es la Biblia y el Corán. Por lo tanto, implica un trabajo minucioso de análisis del texto en su idioma original, el contexto histórico, así como el cultural y social que rodean al público o comunidades iniciales. Siguiente, por favor. Por otra parte, una de las prácticas de interpretación de textos que sigue prevaleciendo hasta en la actualidad es la lectio divina o lectura divina, que es un método que consiste que está conformada por 4 pasos y consiste en la lectura, la meditación, la contemplación y la oración. Por otro lado, se le denomina como mixtecos a los habitantes del Mixtecapan, país de los mixtecos o lugar de las nubes, quienes a su vez se autodenominan como el pueblo de la lluvia. Esta cultura se encuentra distribuida entre los estados de Guerrero, Puebla y en mayor proporción en el estado de Oaxaca, aunque actualmente por la migración esta nación o los Ñusabi se encuentran distribuidos pues prácticamente en todo el país e incluso fuera del país, ¿no? Los Ñusabi son una cultura que, al igual que muchas culturas mesoamericanas, le rendían culto a diferentes deidades, específicamente a la deidad Sabi o dios de la lluvia, junto con la deidad Nueve Viento o Koo-Sabi, serpiente de lluvia, quien de acuerdo con Hansen y Pérez 2019, en la página 48 del Códice Vintovonensis, ¿puedes regresar a la anterior, por favor? Es este códice que podemos notar aquí. Se puede apreciar a Nueve Viento, que en un principio era reconocido como sabio de todas las artes y que fue instruido desde el cielo para bajar a la tierra en forma de remolino, probablemente representando un vuelo chamánico para llevar las aguas a todas las naciones. Del lado derecho podemos ver cómo esta deidad baja del cielo, para después, en la siguiente lámina, podemos ver a esta deidad ya con lo que lleva en la espalda es el agua. Entonces, este es como el tránsito que realiza esta deidad para llegar a la nación. El personaje que vemos en el centro, que es como una montañita como con una cara, ese va a ser la nación de la lluvia, o es el pueblo de la lluvia. Entonces, específicamente lo asociamos con Tlaloc, con estos ojos circulares y toda esta cuestión. Bueno, esa es la representación de la nación Nasabi o la nación de la lluvia.
Desde la antigüedad los mixtecos han ofrendado a la deidad de la lluvia, Sabi, para gozar de sus beneficios, principalmente del agua, para regar los campos de milpa, frijol y calabaza, como se muestra en la lámina 27 del Códice Vintovonensis. Siguiente, por favor. Bueno, en lo que pone la diapositiva. Práctica que se mantiene vigente hasta en la actualidad. Al respecto, García menciona lo siguiente. Abro cita. Bueno, aquí ya nos pusieron la imagen. Esta es como la representación iconográfica de esta ritualidad de petición de lluvias. Están dos sacerdotes abajo y están realizando una especie de petición, una especie de diálogo para invocar la presencia de esta deidad que es Sabi, que es este personaje que se encuentra, pueden visualizar como una especie de humo, y en la parte de arriba se encuentra esta deidad. Bueno, hago la cita. Los santos cristianos y otros elementos han adoptado a las condiciones locales para enriquecer su tradición festiva. Algunas celebraciones se relacionan con las fuerzas sobrenaturales. En los primeros días de enero se acude a Socoyucu, esto es en la cima del cerro, para pedir bendiciones y cambiar el nombre de la gente. También se utiliza el término cambiar la edad. Eso es un tema muy complejo que podemos tomar en otro momento, pero se sube para eso, para hacer esa petición. En abril, la llamada de la lluvia coincide con el calendario católico y el culto a San Marcos. En octubre se celebran las almas de sus antepasados y se comparte lo cosechado. Siguiente, por favor. San Marcos pertenece a uno de los 4 evangelistas que aparecen en el Nuevo Testamento, el cual es representado por un león, figura asociada a San Juan Bautista, personaje con el cual San Marcos empieza su evangelio, ya que, como lo menciona la Sagrada Escritura en el libro de Marcos, capítulo 1, del versículo 2 al 5, menciona lo siguiente, abro cita. En el libro del profeta Isaías estaba escrito: mira, te voy a enviar a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Escuchen ese grito en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Ahí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Por otro lado, en Apocalipsis capítulo 6, versículo del 1 al 2, se menciona de este personaje nuevamente. Vamos a encontrar nuevamente este personaje. Mientras estaban mirando, el Cordero abrió el primero de los 7 sellos y oí al primero de los 4 seres vivientes que gritaban con voz de trueno: ven. Por estos misterios, actualmente la figura de San Marcos es representado a la par con un león. ¿Puedes regresar a la anterior, por favor? ¿A la anterior? Aquí vamos a ver este personaje. El que tenemos ya lo habíamos ya lo visualizamos en la diapositiva anterior. Va a ser el personaje o esta deidad Sabi, y colocamos y en este lado tenemos a San Marcos, la imagen de San Marcos León. Ahí tenemos visualizado esta figura que siempre va a estar al lado de como santo. Entonces también tenemos un caracol ahí. Ese también va a ser un elemento importante para este análisis. También dentro de esta representación de la imagen, los elementos que están ahí presentes, algunas de ellas las vamos a ver incluso en lo que es los códices. Retomando el sentido ritual y ancestral de esta celebración, la figura de San Marcos León a la par se celebra con la ritualidad de petición de lluvias, en donde San Marcos va a ser representado por una piedra antropomorfa en forma de gotas de agua o de forma cónica, y al cual se le lleva una ofrenda que consiste en vela. Siguiente diapositiva, por favor. Consiste en vela, collares de flores, sacrificio de algún animal, especialmente de un chivo. Esto actualmente en las comunidades. Y anteriormente, lo podemos visualizar ahí en el códice. A este ser anteriormente se le llevaba montones de tabaco, cazuelas de pozole, vasija con sangre, pulque, alas,
cola de pájaro, jade, plumas de quetzal y un corazón sangriento. Todavía se mantiene lo anterior en la actualidad. Durante la época de la conquista, las representaciones de moros y cristianos, al tocar tierras mesoamericanas, estas ocuparon un papel importante durante el trabajo de evangelización por parte de los frailes. Dichas representaciones se fueron adaptando a las necesidades de la conversión de los paganos al cristianismo. A partir de los datos proporcionados con anterioridad, es pertinente poner a la mesa los elementos de relación entre danza de moros y cristianos y la ritualidad de petición de lluvias. De acuerdo con la historia que se desarrolla en la danza de moros y cristianos de la montaña de Guerrero, el elemento central de esta danza es una túnica. Siguiente diapositiva, por favor. Misma que, de acuerdo con la tradición oral, fue la que envolvió el cuerpo de Jesús al momento de morir y que quedó en manos de los moros. Durante el desarrollo no dramático de la danza, siempre se busca recuperar este elemento a partir de una serie de estrategias. Es aquí donde se puede adentrar en el sentido ritual de la danza. Se ofrenda para pedir, ya sea salud, buen temporal o buena cosecha, pero especialmente la lluvia. Paralelo a lo que pasa en la danza, en donde encontrar la túnica es como la parte más importante, haciendo una comparativa entre este elemento que es la túnica y lo que lleva el personaje Nueve Viento, que es el dios del agua, sobre la espalda. Entonces, desde nuestra idea, nuestra interpretación, este elemento que se busca en la danza va a representar ese otro elemento que Nueve Viento va a llevar siempre en la espalda. Y les mencionaba, el caracol va a tener un papel súper importante porque si nos damos cuenta, en la parte de arriba, lo que lleva esta deidad en la espalda, perdón, va a ser la iconografía que va a representar el agua en esa parte. Tradicionalmente, hablamos de moros y cristianos como bandos opuestos, específicamente entre buenos y malos desde una concepción tradicional. Siguiente diapositiva, por favor. Tradicional de los Ñu Sabi, moros y cristianos, van a representar un solo bando. Eso es, en la comunidad ellos van a decir que moros y cristianos nada más va a ser un solo bando, pero nosotros en cuestión de la investigación siempre vemos que esos, en esta cuestión de lo malo, es lo que está aquí abajo. En la parte de la lámina, en la parte de abajo, en la parte derecha, vamos a encontrar este lagarto diseñado con piedras y huesos, muy similar a lo que está pasando con la danza de los diablos, que podemos encontrar una intervención en lo que es la danza de moros y cristianos. Desde una idea colectiva, los personajes van a representarlos, como ya los dije, van a representar los diablos van a representar los malos momentos, aires malos, ciclones, tormentas, e incluso algunos sucesos muy malos, ¿no?, dentro de la comunidad. Y pues bueno, eso va a ser el papel de estos personajes. Abordadas desde el sentido ritual, resaltando lo bueno y lo malo, lo podemos ver representado en las travesías de Nueve Viento al momento de llevar las aguas a la nación Ñu Sabi. Es esa representación del códice que tenemos ahí presente. Otro elemento presente en la representación de la danza de moros y cristianos es el diseño coreográfico, el cual va a estar integrado por diferentes trazos y por diferentes símbolos asociados directamente con el agua y su naturaleza. Estos diseños son los caracoles, los remolinos y algunas astas encontradas. El caracol va a ser un elemento o un diseño coreográfico que vamos a encontrar. La danza de moros cristianos tiene nueve sones, que en la mayoría de ellos vamos a encontrar ese sentido del remolino de los trazos coreográficos. En la mayoría. También vamos a encontrar muy presente lo que es la cuestión de los 4 puntos cardinales, que adentrándome un poquito en otro tema, que es en esta ritualidad de petición de lluvias, existen los personajes o estos señores sabios que son los que mantienen la comunicación directa con esta deidad del agua,
y ellos al momento de invocar la presencia de este ser, siempre van a acudir los 4 puntos cardinales. Van a empezar desde el centro de la Ciudad de México, se van a ir a algunos estados como Querétaro, al estado de Guerrero, algunos municipios, y así en sentido de remolino van a llegar hasta el lugar donde se está invocando la deidad. Entonces esta presencia del caracol va a ser muy, muy importante, tanto en el códice, tanto en los trazos coreográficos de la danza y como en la petición, ¿no? En la oralidad que tienen estas personas, que en mixteco se les denomina como, bueno, en español se traduce como el que sabe, pero en mixteco es ratubá, o sea, ratubá es el que sabe, o sea, el que sabe comunicarse con estas deidades. Asociados diferente con, bueno, en estas cuestiones de diseño coreográfico. En cuestión religiosa, las evocaciones van a estar muy presentes, en especial en la figura de la Virgen, es decir, representaciones de una misma persona aparentemente diferente, pero con denominaciones diferentes. Paralelo a lo que pasa con Quetzalcóatl, esta deidad que podemos encontrar presente en muchas culturas de Mesoamérica, una de las deidades, sí, claramente muy importantes en las diferentes culturas. En este caso va a tener diferentes advocaciones esta deidad, como Ejecatl en la mitología mexica, Cuculcán en la cultura maya, y en este caso Nueve Viento en la cultura nazavi, o serpiente de agua, que es serpiente, en mixteco se dice Coo, y la lluvia pues es Sabi, entonces se traduce como serpiente de agua o serpiente de lluvia, que va a tener relación, la función de distribuir el agua a la nación o la comunidad nazavi. Con la llegada de la conquista, posiblemente esta deidad va a ser sustituida por San Marcos, que como figura va a ser representado, como ya lo mencionamos, también como un león, que de acuerdo con la Sagrada Escritura, San Marcos describe a San Juan Bautista como una persona con voz de león o voz de trueno, no quedando tan lejos de la deidad de Quetzalcóatl como serpiente de agua, que cambia de casa o atrae el agua por medio de los truenos y relámpagos. Esto de acuerdo con algunas de las mitologías que existen en la nación nazavi. Estas prácticas rituales, tanto en la danza como en el ritual, demuestran el apego que todavía la nación nazavi tiene a la deidad de Quetzalcóatl o Nueve Viento como máxima deidad de la cultura mesoamericana asociada a las aguas, en su advocación como Nueve Viento en la cultura nazavi y como San Marcos en la Iglesia Católica. En conclusión, a partir de todos estos elementos mencionados, sí es pertinente hablar de una relación entre la danza y el etnodrama o ritual de la lluvia, en donde podemos notar una historia paralela con un mismo sentido. Si bien a primera vista dichas representaciones van a presentar historias diferentes, pero en el trabajo analítico y minucioso no presenta mucha diferencia. Con este trabajo se llega a la idea de que la danza de moros y cristianos presenta varias historias que no se pueden apreciar a primera vista, pero sí cuando se analizan dichos fenómenos a partir de todos sus componentes y complejos, remarcando que con esta interpretación no se busca encontrar la verdad absoluta, sino una forma de acercarnos al sentido de cada una de las manifestaciones dancísticas, no solamente en la montaña de Guerrero, sino posiblemente en todo el país. Gracias. Muy interesante. Mucho que pensar acerca de lo que platicábamos ayer sobre lo que el cuerpo, los saberes del cuerpo, que no es logocéntrico, ¿no? Los otros saberes. Y bueno, pues vamos a abrir el espacio para el diálogo, las preguntas, los comentarios, tanto para el público presente como para quien nos sigue en Facebook. ¿Existe alguna pregunta para los ponentes, algún comentario? Sí, Alejandra, por allá.